Por seguridad, piensa en Ceres. Hemos bajado literalmente a las entrañas, en lo más profundo de uno de los sótanos de las torres que existen aquí en San Pedro Garza García, para este episodio número 52, donde estaremos explorando no solo las profundidades de las redes sociales, sino también de la web, a través de un consultor experto en estrategia digital, quien además es una persona muy puntual, que apoya mucho a los emprendedores y que además es mi amigo. Muchas gracias, Ray, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, mi querido David, por esta entrevista. Muchas gracias a todo el equipo de Posta. Como siempre, gran profesionalismo, encantado de estar aquí. Pues ya estamos, como decía, en el sótano, igual como es la dark web. En el inframundo de lo digital, ¿no? Y hoy que estamos en un día típico donde no tenemos redes, estamos más ocultos, más subterráneos que nunca, David. Es correcto, de pronto en este día que se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram. Todo lo de Facebook, todas las entidades de Facebook hoy no existen, el día de hoy. No sabemos si eso sea bueno en el contexto de que es el primer día de la gobernatura de Samuel. Y hoy pasa esto, pero bueno, creemos que es un buen presagio. Y sobre todo hay que recordar que pues, los smartphones tienen no más de 20 años que existen, y hace un poco más de 20 años no existía nada de las redes sociales, y hace 40 años pues el mundo de la internet no era muy público. ¿Tú desde cuándo estás en el aspecto digital? Yo creo que la parte digital, todos creo que una de nuestras primeras participaciones, ¿no? como usuarios en mi generación, que yo estoy rayando entre Millennial y Generación X, fueron los chats. Los chats fue como mi primera experiencia de internet que tuve. Y luego las redes sociales, ¿no? En este momento salió Hi5, luego migró Facebook y de ahí. No se te olvide Mirk. Mirk también. Yo creo que desde el 2006, 2005 más o menos, tengo como contacto fuerte con el internet, por así decir, y nos ha tocado ver cómo ha evolucionado el internet, ¿no? De lo que había en ese tiempo, incluso publicitariamente hablando, a lo que hoy es, que es el medio hoy por excelencia, donde ya los retos en temas de marketing están en web, están en digital, y es ahí donde van a seguir. La pandemia vino a cambiar el mundo de la comunicación y de los negocios drásticamente, pero también a ti te cambió la pandemia en otro sentido, en lo personal. En muchos sentidos, la pandemia, por ejemplo, el aislamiento social, ¿no? Eso es lo que en lo personal me costó mucho trabajo. Hubo cosas importantes, rescatables, como el entender cómo se aceleró el mundo de los negocios, cómo se detonaron 8 o 10 años, ¿no? Por adelantado de lo que estábamos esperando tal vez en un flujo de tiempo normal. Y ahora con todo esto, por una parte se detonó el negocio del e-commerce, se detonó el negocio del internet, pero el aislamiento social a mí en lo personal me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo no soy una persona, creo, hecha para el home office, definitivamente no. Y bueno, hemos venido sorteando, ¿no? Muchas cosas, pero fíjate qué importante, David, lo que dices, cómo unas cosas se detonaron, cómo se aceleró otro tema y otras cosas nos disminuimos, ¿no? Yo en lo personal me disminuí anímicamente por ese tema. Tuve un tema hasta de un burnout ahí medio complicado y cosas por el estilo que afortunadamente salimos, pero sí, la pandemia definitivamente ha sido un reto en los negocios, en lo personal. Yo creo que para todos nosotros como medios de comunicación inclusive ha sido un reto importante, ¿no? La gente de repente estuvo muy asediada por la comunicación digital, todo se volcó y la gente tuvo sobresaturación también, el tema del COVID. Hay enfermedades estudiadas, la visión, cómo afecta el utilizar los smartphones, hasta las manos, la morfología se nos está cambiando. La gente de pronto es más encorvada por estar metida en los celulares. En el mouse, ¿no? Sí. Hay gente que tiene problemas del túnel carpiano por la posición del mouse. Por el mouse. Los niños pequeños se expusieron más tiempo a monitores de tabletas y celulares de lo que normalmente podrían haber estado. Entonces, pues creo que generó muchísimas variables, unas positivas, otras no tanto. Pero lo interesante es que todo esto nos va a dejar un aprendizaje importante, ¿no? Refería a esto porque ya estamos básicamente en la web .3. Así es. 0.3, y precisamente estando aquí en el sótano,
¿Qué es lo que tú crees que va a pasar aquí, pues, 2045 en la profundidad de la web? Viene muy fuerte toda la tendencia al Internet de las cosas, ¿no? Que hoy en día todo lo que tengamos a disposición de una tarea se va a convertir en un dispositivo que va a obtener datos nuestros, ¿no? Lo más rápido son los teléfonos, ya vienen los lentes, los relojes, pero también los autos ya empiezan a generar información de dónde te mueves, de cómo manejas. Y luego va a empezar a haber cada vez más dispositivos, ya están los inteligencias artificiales que todos tenemos en casa, que ya empiezan a detonar recabación de información importante. Entonces, ¿qué veo? Veo un mundo hiperconectado, ya no solamente hacia los dispositivos tradicionales de Internet, sino veo nuevos dispositivos llegando a la vida de las personas, conectando más a las personas y obteniendo datos de las personas. Hace unos meses veíamos esta polémica de la ley el gobierno pretendía tener una base de datos de todos nuestros datos de huellas dactilares, de vista, que ya son funciones que hoy en día los smartphones te desbloquean, ¿no? Te habilitan incluso transacciones. Hoy en día el banco ya me da una opción para no meter una contraseña, sino con mi huella digital o mi reconocimiento de vista o de rostro, activar literalmente banca en línea, por ejemplo. Entonces, cada vez vamos a estar en un mundo muy hiperconectado. Yo veo las generaciones de estos años completamente, no sé, tal vez aisladas, ¿no? Hiperconectadas en un mundo virtual y tal vez mucho más aislados de un mundo social. Da un poco de miedo pensar en eso, pero pues ya veremos cómo como sociedad debemos ir también adaptando, ¿no? Y adoptando la tecnología como parte de la vida. Estamos aquí en las profundidades de un edificio, una de las tantas torres que hay acá en San Pedro Garza García, Nuevo León, por un tema que también vamos a tratar, que es la Dark Web, pero también de un caso de éxito que construimos juntos acerca de un estudio de antropología digital. Pero antes de eso, yo ya he dicho en todas mis plataformas y conferencias que me voy a retirar de las redes sociales el 29 de junio Lo sabemos. 2022. Y me retiro precisamente por lo que hoy está pasando, ¿no? Todo está en Facebook y los datos y la data las tiene Facebook y no las tienes tú. ¿Qué es lo que más estudian ustedes del comportamiento humano a través de toda la data digital? Algo muy importante que en la antropología digital analizamos para tanto marcas como candidatos o incluso gobiernos en funciones, precisamente el comportamiento de la gente, ¿no? Cómo actúa un usuario cuando es un profesionista que lo puedes ver, lo puedes saludar, y ese profesionista cómo se va al mundo digital y se vuelve un autor. Entonces en Facebook es un tipo de autor, en Instagram es otro tipo de autor, en Twitter es otro tipo de autor, y nos comportamos como 4 personas, ¿no? 4 personalidades. Entonces en la antropología digital lo que hacemos es tratar de entender estas personalidades como si fuera una sola, y si vas a comunicarte con ellos en Instagram, ¿cómo tendrías que hablar ahí? En Twitter, ¿cómo tendrías que hablar ahí? En Facebook, lo mismo. Y que entendiendo que esto sería muy diferente si tú a esta persona la tuvieras face to face y le pudieras platicar, será muy diferente. Entonces, se vuelve complejo, porque al final del día el marketing, todo lo que siempre trata de generar el marketing es entender al usuario como un consumidor. Pero cuando el usuario se comporta como 4 personas, ¿cómo puedes hablarle? Entonces, la antropología digital creo que va muy enfocado hacia este entendimiento del usuario. Y sobre todo lo que hemos descubierto es eso, que la gente es 4 personas. 4 personas viven en una sola mente y tú tienes como comunicador o como consultor de comunicación descifrar cómo le vas a hablar a esa mente en 4 escenarios distintos, 5 escenarios distintos, y más los que vengan. Porque en TikTok ya se empieza a generar, por ejemplo, una tendencia de un lenguaje completamente diferente. Y la gente expresa cosas muy distintas ahí que en otras redes. Entonces se vuelve un licuado de comportamientos, sí. Y es cada vez más difícil entender, cada vez es más difícil llegar a las personas porque la gente se diversifica muchísimo en personalidad, y eso es distinto de anteriormente como lo hacíamos, ¿no? Tenías el radio, tenías la tele, tenías los periódicos, y era ¿qué te gusta? Un monólogo de las marcas. Tú decías ahí, no había retroalimentación. Hoy que hay retroalimentación, ya empieza a haber otros factores, ¿no? Además que de la marca hacia el consumidor o del político hacia el electorado, ahora es al revés. Correcto. Tenemos que traducir lo que ellos están diciendo para que la marca o el candidato o el gobierno
tengan un tipo de conversación. Incluso como medio de comunicación, yo te diría, ¿quién marca la agenda de las noticias el día de hoy? Los usuarios. En nuestro caso son los usuarios. Los usuarios reportan y el medio da cobertura a ese reporte. Los usuarios generan una tendencia y el medio busca analizar esa tendencia. Es decir, anteriormente el medio iba, sacaba la fuente y la exponía al usuario y no había retroalimentación. Voy a comentar un caso de éxito. Estábamos con el director del Banco Interamericano de Desarrollo y ellos predicen a través de internet 2 años antes quién va a ganar la presidencia de la República de cualquier país que ellos estén en estudio, particularmente los de OECD. Y nos decía el director que debíamos de hacer lo mismo en un municipio de Huachochi, Chihuahua, que es un municipio indígena donde está más predomina la etnia rarámuri. Y no podíamos hacer antropología social, que es la parte que nosotros hacemos. No podíamos hacer antropología digital, teníamos que hacer la antropología social. Y eso es lo que no han entendido mucho, ni marcas, ni candidatos, ni gobierno. Que no todo está en el territorio, ni también todo en lo digital. Y de pronto llegamos a hacer un estudio aquí a San Pedro Garza García, donde algunas casas, mínimo es una cuadra la residencia, en donde vas y tocas, no puedes hacer ningún estudio de antropología social. Correcto. Y ahí entraron ustedes. Hicieron un magnífico estudio. ¿Qué fue lo que ustedes estudiando en un municipio como San Pedro Garza García? Un municipio como San Pedro, que sabemos que tiene una importante aportación económica en la vida del país, ¿no? El municipio de San Pedro es el segundo municipio más rico en Latinoamérica. Entonces, el comportamiento de las personas en ciertas zonas residenciales, pues San Pedro tiene una dualidad muy importante. Sí. Una cosa es el casco de San Pedro, otra cosa es San Pedro 400 y otra cosa es la Colonia del Valle, ¿no? Entonces tú vas viendo que en este mundo, en estas casas donde, como dices, no puedes llegar y tocar y no hay una persona que te reciba y te dé una opinión, pues tienes que buscar una segmentación en digital basada en intereses, ¿no? ¿Qué le interesa a una persona que vive en un municipio que es el segundo más rico de Latinoamérica, que tiene un gran potencial respecto a la vida social de Monterrey? Y veíamos expresiones de cómo gente sanpetrina se expresa de otros municipios como si fuéramos una frontera, ¿no? Y a veces pareciera que el túnel de la Loma Larga divide 2 mundos. Creo que sí lo hace. Sí, de hecho. Sales del túnel y llegas al túnel y ves 2 realidades muy distintas en una misma zona metropolitana. Y eso es interesantísimo, David. Eso es interesantísimo de ver. ¿Qué hicimos nosotros? Pues fue recoger esa conversación, encontrar estos usuarios que por el alto nivel adquisitivo que tienen generan información. Por ejemplo, hoy en día ya la marca Apple nos cerró la llave de la información para usuarios de Apple. Todavía en ese tiempo pudimos recabarla. Y ahí nos daba mucha información de las aplicaciones que se usan, de cómo dialogan, de qué están viendo, de qué están conversando. Y entonces puedes de alguna manera entender, ¿no?, hacia dónde enfocar una estrategia, tanto de marca o una estrategia política en este caso, ¿no? Entonces, pues fue un tema interesante porque sí, la inaccesibilidad física se hace más fácil cuando llegas a través de internet y habrá nuevos retos en las siguientes elecciones, sí, sin lugar a duda, pero ha sido muy interesante ver cómo se comporta esta sociedad, ¿no? 3 preguntas rápido para terminar. ¿Tú qué eres más, jalisquillo o regio? Yo soy taparregio. Soy tapatío regio y yo estoy combinado ya. Tengo 13 años en esta ciudad. Quiero mucho mi tierra, por supuesto, mis raíces y todo, pero pues también mis hijos ya nacieron aquí, mi esposa es de aquí. Entonces, quieras que no, yo ya estoy dividido entre 2 amores, ¿no? Sí. Mi amor en Jalisco, que siempre va a ser mi tierra y la que me dio muchas cosas también, pero hoy en día, pues la parte profesional se ha generado importante aquí. Vamos a ver qué tanta identidad regio. Ya sé prender el carbón con solo verlo, no sé si cuente eso. ¿Tigres o Rayados o Chiva? No, bueno, de corazón, pues Chiva, ¿no? Yo toda la vida. Pero si tú me dices hoy aquí... Todavía no tienes licencia aquí en Nuevo León. Pero voy a hacer una declaración pública importante, ¿no? Cuando yo llegué aquí a esta ciudad, simpatizaba más primero con los Tigres. Ah, muy bien. Primero. Y últimamente, por alguna extraña razón, simpatizo más con los Rayados, ¿no? Muy mal. Pero bueno, ya para finalizar, así como tú veniste pues es una meca muy importante en el tema digital y tecnológico. Sí, claro. Jalisco es un valle, casi el segundo Silicon Valley en México, ¿no? Tú vienes para acá, ahora con la pandemia, con lo digital, la gente se está quedando en sus lugares y sigue trabajando en otras partes. ¿Tú cómo ves que va a suceder esto más adelante?
Es interesante. Yo, por ejemplo, el día de hoy tomé la decisión de cerrar las oficinas de la agencia, ¿no? Físicas. Ya no es necesario. No. La gente se adaptó muy bien. Mucho de la generación de la fuerza laboral de nosotros es millennial. Se adaptaron perfectamente al home office. Y entonces ya un cowork te resuelve cualquier necesidad de juntas y cosas que requieras esporádicamente. Pero ya tener el uso de piso de una oficina instalada, metros cuadrados, donde que la gente ya no va a ocupar, hace replantearnos todo. Yo creo que se va a quedar como un modelo híbrido hoy por hoy. Aprendimos mucho las empresas de eso también. Y yo creo que de aquí en adelante lo que sigue son modelos híbridos escolares, modelos híbridos laborales, modelos híbridos inclusive a nivel de gobiernos. Habrá oficinas que tal vez tengan una permanencia virtual ya. Hoy en día atendemos a un cliente que tiene centros comerciales y su módulo de atención físico se pasó a un WhatsApp, por ejemplo. Caído en este momento. Y caído en este momento, ¿no? Pero, y para finalizar, ¿con qué frase te gustaría que te recordaran? Yo creo que todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con un propósito, ¿no? A mí me gustaría que me recordaran como una persona que cumplió o buscó siempre el propósito de servir a su país, ¿no? Creo que soy una persona altamente patriota y servir a nuestro país siempre es un privilegio, y cuando sirves a tu país, sirves a tu familia, sirves a tu comunidad, se hace todo cabe ahí. Entonces me gustaría que me recordaran como una persona que siempre quiso lo mejor para mi país, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más agregar, muchas gracias al equipazo de Posta, como siempre, por darme este foro hoy en día. Y vienen cosas, David. Hay que seguir hablando de emprendimiento, hay que seguir hablando de marketing, son cosas que me apasionan, y pues agradecerles nada más por este espacio. El agradecido soy yo y sobre todo la ciberaudiencia seguramente por estar aquí con nosotros, Raimundo Pérez. Yo desde 1998 me he metido al mundo digital. Hasta el 2004 logré entrar a la dark web, porque en ese entonces era muy difícil, y desde entonces me queda muy claro que todos los días se construye el éxito y el fracaso también. Nos vemos a la próxima. Por seguridad, piensa en Ceres.